El siguiente es un podcast para KW Radio. Bienvenidos a Antifilosofía y Birras con Flor Franco y Andy Pomar, un espacio para deconstruir verdades a través del diálogo y construir diálogo en comunidad. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Yo muy bien, la verdad, particularmente contenta con el triunfo de Argentina, que bueno, esperábamos hace tanto tiempo. Muy feliz con eso. No sé si vos viste el partido. Yo no vi nada del Mundial. ¿Cómo? Ni un partido, me lo perdí todo. No puedo creer. A propósito, pero muy contenta que la Copa se quede en Latinoamérica y no en Europa. Fue glorioso, la verdad. La y bueno, y acá estamos nuevamente en el Born, en KW Radio, con un temazo. Vamos a hablar de andróginos. Andrógino. Tema femenino, masculino, feminidades, género, ¿qué es todo esto? Pero antes... Sí, antes tenemos un invitado muy particular. Un gran invitado. Muy genial. Glamoroso. Un amigazo, glamoroso. Además, muy sexy. Es el más sensual del barrio del Raval. Exacto. No era Bad Bunny. Él se define como actor en formación de manera infinita. Wow, qué bien. Escritor en potencia con detallitos de redacción. Director teatral sin actores. Increíble, ¿no? ¿Cómo es eso? Ahora Productor de espectáculos sin presupuesto. Esto claramente es un clásico. Es esto un clásico. Creador de contenidos que no le interesan a nadie. Yo no creo que no le interesen a nadie Yo los creo contenidos. Que son bastante interesantes. Todo lo que hace este chico es interesante. Bueno, él es productor cultural, es gestor cultural, es actor, es presentador. Y lo presentamos, por decir no podemos parar más. Rodolfo Alonso. Bienvenido. Mira, después de esta presentación, el público que le sigue va a decir, wow, este tío va a venir a filosofar sobre esto. Amigos, no, todo eso que acaban de decir ellas, falso, soy pobre. Uy, nos habíamos olvidado de algo muy importante. ¡Salud! ¡Salud! Bienvenido, Rodo. Gracias Un por la placer tenerte aquí. Y salud. Salud. Pobre en lo material, pero rico en lo espiritual, en lo emocional. Y a mí me pasa algo muy loco con Rodo, que me lo encuentro en cada lado que voy. Es como Dios, como Maradona, como el Diego, está en todas partes. Soy como Messi después Después del Mundial. Después del Mundial, sí. Que voy a comer, en un restaurante lo encuentro, voy a un bar me lo encuentro, voy al Cronopio lo encuentro. Como un argentino en Barcelona. Exactamente. Soy el Lionel Messi negro, que no juega fútbol. Muy bien. Y hoy nos acontece un tema muy bonito, que ya lo hemos hablado alguna vez, muy Alguna lejana, tertulia atrás. Pero cada vez, nunca se repiten las conversaciones, siempre son nuevas, de alguna manera hay una renovación cada vez que se habla de un mismo tema. Sí, Eso ya está no me bueno. acuerdo ni qué dijimos, pero Tampoco. sí que estábamos hablando sobre lo masculino y lo femenino. Un poco como era un diálogo, me acuerdo que era un diálogo a través de lo simbólico, ¿no? Porque queríamos enmarcar en lo simbólico, lo masculino y lo femenino, y también preguntarnos si esto es como una dicotomía que nuestra cultura en realidad... Salud. Uy, miren, se me cayó la vida. El peligro de hacer antifilosofía y birras es que alguna vez la birra se te puede caer. Hay que perdonarle porque la señorita Florencia acaba de llegar directamente. Estoy muy de Buenos vacaciones, Aires. chicos. Estoy muy de vacaciones con el festejo, todavía el Salud. champán. Salud, mira, chicos. justo tenemos el papel Estamos de los empapadas mocos. de cerveza. El papel de los mocos y lo podemos usar para limpiar la mesa. Marco fue corriendo porque le estamos Sí. acá cagando Estamos toda arruinando la el estudio. radio. Ahí está el papel. Ay, mira, increíble. Antifilosofía y birra. Y birra, derramada. La parte de las Birras birras le derramadas. ganó a la filosofía una vez más. Hace rato, claro. Hace rato creo que las birras le ganan a la filosofía. Aquí nadie está borracho. Les prometemos que esta es la primera No. cerveza que abrimos el día Sí. de hoy. Es la primera, sí, sí. La primera de muchas. Le comentaba a Andy que vengo de Mendoza y ahí tenemos un vino excelente, un Malbec increíble y he tomado más IPA que vino, ¿eh? No es que no haya tomado vino, pero es que tomé más IPA, estaban muy buenas. La IPA de Andes, increíble. Y bueno, para ir metiéndonos en el tema, que nos alejamos, hemos hecho un círculo. Nada, quería preguntarles cómo les ha repercutido a ustedes, ¿no? Esto que se llama la performance de los géneros, de los roles, estos que nos han transmitido a través de la educación, de la enseñanza, tanto de la familia como de la escuela, en las instituciones y en la sociedad en general, ¿no? Sí, yo creo que hay que empezar preguntándose qué es lo femenino y qué es lo masculino para quién. Total. Y según qué.
¿no? Vamos con Porque para cada sociedad es totalmente distinto y para cada individuo también lo es. Si nos venimos ahorita al 2022, plantearnos esta dicotomía, que más que dicotomía yo creo que también son puntos que se unen, porque al final somos eso, las dos cosas, lo masculino y lo femenino. Lo que pasa es que en la sociedad en la que nos hemos criado, creo que nosotros que somos más o menos de la misma edad, te ayudan o te llevan a desarrollar más aquella que tiene que ver directamente con el sexo que tienes. El sexo anatómico, digamos. Exactamente. ¿No? Sexo biológico. Exactamente. Sí. Entonces, partiendo de esto, creces como que hay una diferencia explícita y que no hay puntos de coincidencia entre las dos cosas. Y esto es parte de la heteronormatividad en la que nos hemos criado, ¿no? Exacto, exactamente. De hecho, sucede esto, que la realidad biológica a veces se antepone, ¿no?, a esa construcción que en realidad se hace de ella, ¿no? O sea, en un comienzo se creía que la anatomía era el destino, como decía Napoleón, y que, claro, evidentemente según el sexo biológico que tuviera cada individuo debería comportarse o ser de cierta forma u otra, ¿no? Sí. Paul Preciado, por ejemplo, que es, bueno, un teórico que a mí me encanta, dice que en realidad esto que hasta hace poco se había considerado verdad biológica, en realidad es una ficción política, ¿no? Entonces ahí da un poco de vuelta con todo esto. Es importante que nombres nuestra edad, porque, bueno, al menos yo nací en los 90, justo cuando Judith Butler escribía, o publicaba, mejor dicho, El género en disputa, ¿no? Que es cuando se genera este revuelo a nivel filosófico de esta cuestión del género. Muy bien, sí. Bueno, pero ya desde el banquete de Platón ya estaba planteado esto del andrógino, ¿no? Que lo habíamos comentado con Rodo, que lo íbamos a comentar, que eran estos seres especiales que reunían lo femenino y lo masculino en un mismo cuerpo, ¿no? Bueno, se dice que en el banquete se dice que estos seres intentaron de alguna forma invadir el monte Olimpo y Zeus con un rayo los parte al medio, los parte en dos. Y esta historia se va a repetir varias veces en varias mitologías y en varias religiones, ¿no? Por ejemplo, hay un mito judío del Talmud que dice que Adán era varón y mujer. Y que cuando se lo parte, digamos, se lo parte, pues ahí se separan lo masculino, el varón y la mujer. En India existe Shiva, que Shiva están unidos en un solo ser con Parvati, que Shiva es andrógino, entonces. Y Tiresias, que hace poco lo habías comentado, Flor, sí. Tuvo la posibilidad de ser hombre y mujer, ¿no? En la misma vida, ¿no? En la misma vida. Y, de hecho, la vez pasada habías comentado que Tiresias había dicho que la mujer gozaba más. Sí, exacto. Es muy famoso esa viñeta histórica, mitológica, en realidad, en la que Zeus y Hera debaten a ver quién gozaba más. Y le dicen, bueno, vamos a preguntarle a este chico, ¿no? Tiresias, que es como el único que en la misma vida había sido hombre y mujer, y Tiresias dice, es la mujer. Entonces ahí Hera, que se enoja, se pone muy furiosa, lo castiga y lo deja ciego, ¿no? Ahí es cuando él se convierte en este vidente que todos conocemos. Pero hay un submito también que me lleva a pensar de por qué Tiresias dijo eso, o cómo tiene de alguna forma la experiencia de saber que la mujer goza más, ¿no? Esta teoría. Y es que hay un submito de que Tiresias, mientras había sido mujer, había sido prostituta. Entonces, de alguna forma, sí que pudo gozar más también, ¿Pero ¿no? por qué la prostituta goza más? A ver, Rodo, exacto, ahí va. A ver, está como muy... ¿Gozaba en qué sentido? En el sentido sexual. Porque a mí creo que el símbolo de la mujer o lo femenino más bien parte del sufrimiento. Sí, era lo sexual. La pregunta a Tiresias sí era lo sexual, justamente. Yo digo, de alguna forma, si Tiresias fue prostituta, sí que tuvo más posibilidades de alguna forma de experimentar en la época, ¿no? Con más personas y de alguna forma explorar mucho más su goce que pues una pareja monógama que está toda la vida con la misma persona, me imagino yo, ¿no? Deben haber parejas monógamas que la pasan genial, pero digo, la multiplicidad de experiencias creo que te puede llevar a no sé. Es verdad lo que dice el Rodo también del sufrimiento. En psicoanálisis, por ejemplo, el goce es una satisfacción paradójica y que puede conllevar, digamos, cierto dolor o cierto sufrimiento, o sea, que no se excluirían.
Pero no sé, yo creo que si la mujer es la que goza más, que en psicoanálisis casualmente también se habla de un goce suplementario en la posición femenina, o sea, en la mujer, creo yo, esto para salir de la jerga psicoanalítica aburrida que ya nos tiene cansados, para decirlo con mis palabras, creo que es porque la mujer, al ser alteridad o al permitirse, digamos, gozar de otra forma también, no solo de la convencional, la universal, la de todos, ¿no? La que hace conjunto, puede alternar entre otras modalidades de goce, o al menos eso que vos decías, ¿no, Andy? Profundizar o experimentar otro tipo de también satisfacciones, que no son las que se rigen por la lógica fálica, eso ya es más psicoanalítico, pero bueno, que es la universal, la que se supone que todos gozan de esa manera, ¿no? En ese sentido, igual ya quizás lo desarrollemos más adelante, pero claro, la mujer o la posición femenina se entendería como aquella que rompe o irrumpe con aquellas categorías universales de goce o de satisfacción, ¿no? o de maneras de ser, que son las más propias de lo masculino. ¿Y lo andrógino? Bueno, ahí rescatamos el mito de Aristófanes, que es el que lo pone en diálogo en el banquete de Platón. Y lo particular que me resulta de esto es que luego de que Apolo cura a estos seres, de una vez divididos por Zeus, estos seres en sí se subdividen y dicen que 50% de los hombres y 50% de las mujeres son homosexuales y 50% son heterosexuales. Y ahí viene el placer entonces, ¿no? El placer ya que parte de las relaciones sexuales en sí. O sea, cómo en este paradigma, en esta dicotomía, habría que preguntarse más bien lo femenino ahora, en la actualidad, ya dejando los mitos, según ustedes, que tienen bastante experiencia en estas lides, desde su feminidad, ¿cómo han disfrutado la parte masculina? ¿Cómo se les ha desarrollado? Ah, qué bien, buena pregunta. Yo, de hecho, cuando les pregunté por la experiencia personal, yo he tenido mucha, no sé si llamarlo problemática, hoy en día no es una problemática, pero sí que en algún momento lo fue. A mí me pasaba algo muy, muy curioso, y es que cuando iba al colegio era muy masculina, para lo que mis compañeros entendían de masculinidad o feminidad, porque me vestía así muy, muy deportiva, usaba un gorro jamaiquino, iba así medio rastafari a la escuela, no sé qué. Después eras punqueta, porque he visto fotos tuyas de la adolescencia. He pasado por muchas facetas. Sí. Exploraba todas las tribus urbanas, la flor. He sido flogger, no he sido flogger, pero sí con el flequillo. Emo. Esa creo que es la única que no, quizá. O en algunos momentos, por ahí por momentos. Pero bueno, en la escuela me decían esto, ¿no? Me hacían bullying en algún momento me hicieron bullying por ser muy masculina, machona, marimacho, no sé qué. Y en el club, por el contrario, que era, yo jugué al básquet, al baloncesto, al básquet toda mi vida, era al contrario. A veces iba con, qué sé yo, una hebillita, un moñito, una cosa así, y me decían, pero ¿qué vas? ¿Al centro comercial? ¿Qué venís de compras acá venimos a jugar al básquet, vestite bien. Entonces, en un lugar era muy masculina, en otro lugar era demasiado femenina, y ninguno al final terminaba de encajar, ¿no? Era como siempre tuve esa dificultad. Pero este juicio era solo por el fondo o por la forma también. Yo creo por las dos, porque yo también en mis formas, qué sé yo, nunca he sido la mujer que esto, esto hay que analizarlo en el fondo, porque para mí eso no es la feminidad, pero es lo que Claro. Coloquialmente se piensa por femenino, ¿no? Que se siente con las piernas cruzadas, que se pinta las uñas, que sé yo, ese tipo de cosas, y a mí eso me cuesta. A mí hay una parte de la feminidad que me ha costado, esta feminidad impuesta, ¿no? Incómoda a veces también, de salir siempre con, por ejemplo, con tacos, ¿no? Como que le dicen plataforma, o con luquearse tanto, ese tipo de trabajo incluso que tiene extra que hacer a veces, entre comillas mujeres, ¿no? Para encajar en la sociedad, porque si no son tildadas de raras y tal. Hoy en día eso, por suerte, está más deconstruido, creo, estamos un poco más deconstruidos, y ya no es tan así, ¿no? Pero en ese caso yo al final me terminé de reconciliar con estas críticas, y entre todo decir, bueno, a ver, yo puedo vestirme como un hombre, porque el básquet es bastante varonil, entre comillas, entonces me visto con los pantalones largos, con las camisetas tal, y es lo mismo, y si después me puedo vestir el fin de semana un poco más, entre comillas, femenina. Pero creo que la real discusión de femenino-masculino no pasa por cómo nos vestimos solamente, sino por aquello que entendemos, ¿no? Por la representación que nos hacemos en torno a estos arquetipos, incluso podríamos decir. Sí, arquetipos. Ahora vamos a hablar de eso. Pero sí que es verdad que la forma de vestir también, o sea, todo, ¿no? Todo, la forma de vestir, la forma de estar, la actitud, el gesto, de alguna forma todo se va definiendo un poco por esta identidad que vamos construyendo desde que somos niños y nos pintaron la habitación de rosa.
y nos dijeron que esto es un vestido y nos hicieron enseguida rápidamente, como un bebé no se puede identificar entre varón o niña, lo que se hace es agujerearle las orejas, ¿no? Le agujereo las orejas como una vaca, entonces le pongo ya unos pendientes para distinguir, ¿no? distinguir ya de principios que le hago el baby shower, le pongo... Ahora se puso de moda esta cosa muy yankee, que es tipo, hagamos una fiesta Gender para reveal. saber... ¿Cómo se llama? Gender reveal. Ah, O sea, qué revelación horror, del género. chicos. es esto que ¡Qué el horror! médico les da como un coso donde salen papelitos de colores. Bueno, no el médico. El es como médico no. es como un baby shower igual, pero Revelan a toda la familia si es varón Con- o hembra. con un con este artefacto. cosito que... Sí, ese ese. artefacto. Ah, no, porque a una conocida se lo dio el Si es- médico, por eso preguntaba. Si ¿no? es rosa, es chica. Y si es azul, es como Es muy heavy. yankee. Sí, es muy heavy. Es muy ridículo. Es muy retrógrado, creo. Sí. Sí, o sea, no están festejando que el niño le salió bien No, sano no. y que no le salió con problemas ni con 5 brazos, sino que están festejando el género hombre. Total. Bueno, yo- si fuera con 5 brazos, ya sería andrógino. Tendríamos que Sería un retomar, sería un andrógino total y sería una bofetada a esa gente que a quiere esa saber el gente que género, quiere ¿no? saber el género así. Daría Sería buenas buenísimo que les bofetadas pasara. con 5 brazos. Sí, yo hace poco le pregunté justamente a una persona que conocí, que era la primera vez que yo me he enterado que esto existía, este aparato donde sale los papelitos rosas o los papelitos celestes, ¿no? Y le digo, ¿para qué quieres saber, ¿no? El género del bebé? Bueno, para ver de qué color le pinto la habitación, para qué tipo de juguetes le compro, bla. Y es como, bueno, o sea, sigue estando, ¿no? Todavía en nuestra cultura, si bien ha habido una deconstrucción, digamos, ha sido parcial, porque sigue existiendo esta predeterminación de los roles de género en función de lo que entendemos por femenino. A mí me contó ayer Mari, mi compañera de trabajo, que una amiga de ella generó toda esta situación del baby shower. Y cuando van a revelar el género, sale un cartel que dice, el niño será lo que quiera hacer cuando sea grande. Y tipo, todo festejando, ¿no? O sea, al final él va a decidir, él o ella va a decidir lo que quiera hacer. Independientemente del Independientemente genital si que tenga vagina o pene. Entonces... Sí que igual me gustaría volver al tema de lo mitológico, porque dentro de esta separación, ¿no? Estos dioses primigenios, los dioses primigenios eran, y creo que tiene que ver mucho con la separación dual que hacemos también en la Tierra, o sea, en otras cosas, En ¿no? la lógica binaria, lo que se Exactamente, llamaría la lógica binaria, ¿no? tal cual. Ujú. Los dioses primigenios, Gea y Urano, que eran el dios de la diosa de la tierra y el dios de los cielos, estaban unidos en un principio, estaban totalmente unidos. Y como sabemos, la separación, el límite, ocurre cuando Saturno, el planeta de los límites, o sea, el dios de los límites, el dios del tiempo, Cronos, castra a su padre Urano y ahí separa el cielo de la tierra. El cielo, si vemos, por ejemplo, el símbolo del masculino, que es este círculo con esta flecha hacia el cielo, ¿no? Va a representar como lo que tenga que ver con lo masculino. Y si vemos el signo de Venus, el signo de lo femenino, es este círculo con La cruz esta hacia abajo. cruz que se planta hacia la tierra. Entonces, cielo y tierra estaban unidos hasta que la separación, el límite, Cronos, que va a representar justamente el lenguaje, y esto no es menor, va a representar el lenguaje, los separa. Entonces, es una división cultural. Tiene que ver con el límite, el padre, el que impone el lenguaje, con aristas y con vértices, donde se excluye lo que no es comprendido o donde se excluye lo que no entra dentro del margen de lo establecido. Y sobre todo, Cronos va a engullir lo que intenta atentar contra cambiar las reglas o tomar el poder. Por eso Cronos engulle a sus hijos. Entonces, un poco a partir de esta separación, a partir de esta castración, ocurre esto dual que va a luego ser una historia de poder y de conquista
de dioses y hombres por el poder, bueno, a través un poco del patriarca, ¿no? ¿Quién va a ser el nuevo patriarca, el que derroque al patriarca actual, ¿no? Y luego, más adelante vamos a hablar de las diosas del Olimpo, porque hay diosas también en Olimpo, pero estas diosas tienen ciertas particularidades, como por ejemplo, 3 de ellas eran vírgenes, totalmente vírgenes, no se les permitía de alguna forma lo sexual, o no lo querían, eran como totalmente reprimidas en ese sentido. 2 de ellas eran diosas totalmente vulnerables, y la única, que es la única que me gustaría permitirme decirlo, porque dentro del lenguaje es muy importante, nuestro sistema solar, que es un sistema solar, lo solar tiene que ver con lo masculino, ¿no? Estamos dando vueltas alrededor del Sol. Dentro de nuestro sistema solar, el único planeta que tiene nombre de mujer es Venus. Y de alguna forma es la única que gana su lugar en la lista de nuestro sistema solar, donde son todos dioses masculinos. Y esta Venus tiene que ver con el sexo y tiene que ver, bueno, con la creación, ¿no? Es como de alguna forma el único lugar donde nos permitieron estar dentro del sistema solar, que no es uno de los luminares, que es la luna, el sol y la luna, que eso a través de toda la historia de la antigüedad se separaron de alguna forma también esta dualidad de lo consciente y lo inconsciente, y se nos asoció a nosotras, a las mujeres también, o a lo femenino se lo asoció a lo lunático, a lo oscuro, a lo inconsciente. Lo desconocido también. Exactamente, al misterio. ¿Por qué creen esto, no? Que la mujer ha sido concebida un poco desde este lugar, el otro sexo, la alteridad, no sé, si sale algo... Bueno, estaba escuchando un podcast antes de venir para acá, tratando de documentarme un poco, y escuché que una autora chilena, buenísima, no sé si la conocen, se llama Pilar Sordo. Sí. Psicóloga, ¿no? Sí, es psicóloga y es investigadora. Sí. Entonces hacía análisis, hizo una investigación propia acerca de cuál era la diferencia entre lo masculino y lo femenino, y citaba al libro de este americano que se llama Los hombres son de Marte y las mujeres son de Venus. Sí. Y entre sus conclusiones, que las quiero traer porque es que me parecieron buenísimas, es que en cuanto a las mujeres, había una cosa que en su estudio, es que las mujeres no sueltan. O sea, por eso le cuesta tanto como contener. Son contenedoras desde el momento de la concepción. Exacto, son vasijas. Y necesitan sentirse necesitada, indispensable, valga la redundancia. Y los hombres, en cambio, necesitamos sentirnos admirados. Y otra de las conclusiones que me llamó la que parece chiste, pero o como ella lo dice, es la cantidad de palabras que estamos acostumbrados, o según su estudio, las mujeres hacen 27.000 palabras diarias y los hombres decían que son 10.000 y las últimas 2 las dicen en casa. Que por eso explicaba el porqué de los fracasos en las relaciones amorosas. Que el hombre se daba cuenta que estaba orientado directamente a conseguir el dinero y no le daba importancia a lo que sucedía en la casa. Entonces cuando se daba cuenta que en la casa estaba faltando, era donde utilizaba un poquito más de esas palabras. Claro. Estoy tratando de palabrear lo que dice ella, pero es interesante escuchar toda la investigación porque marca, y creo que también es una loa como a la diferencia, que cada quien, que sí, que lo masculino y lo femenino somos diferentes, y allí está la celebración de la unión, porque al final son polos que se tocan. Eso es interesante, el estudio, y no me cabe duda de que seguramente estadísticamente, ¿no? Se den este tipo de cualidades, ¿no? En hombres y mujeres, pero creo que eso ya es un efecto de cómo han incidido estos roles de género en el uno y en el otro, ¿no? Esto de que la mujer debe ser más sensible, más del lado de lo amoroso, siempre al servicio del otro, a los cuidados, ¿no? Siempre mantener unida a la pareja, los vínculos, las amistades, etcétera, ¿no? Como en ese lugar. Mientras que el hombre, eso, tiene que ser admirado porque es el hombre viril, el héroe, ¿no? El que es el salvador de las damiselas en apuro, etcétera. Eso ya viene dado, es decir, que actuemos de esta manera, que creo que es lo que quiere decir Judith Butler en El género en disputa,
que actuemos de esta manera, es una actuación, como uno actuaría en un teatro, tú que eres Exacto, sí, sí, actor, sí, totalmente. director de teatro. Bueno, es una performance, una actuación que se hace en función de cómo nos dicen que hay que ser. Lo decías como los arquetipos que tenemos en el teatro de la vida realmente. Exacto. Y está en nosotros de construir eso y apropiarnos de la feminidad que tenemos nosotros y la masculinidad en el caso de las mujeres y género. En mi caso particular... Contanos. Contanos. En mi Claro, caso- queremos saber. Vayamos a lo importante. Sí, vamos a traerlo a la Vamos a lo actualidad. Vamos a lo- importante. Sí, en realidad es un proceso de construcción, aceptar en esta sociedad en la que nos criamos, aceptar la feminidad no desde la parte de vulnerabilidad, que sí, sino de entender que somos también esa sensibilidad que tratamos de ocultar por imposición social. Y es difícil porque, tanto para las mujeres como para los hombres, hablo de mi caso específico, entender desde muy temprana edad que mi parte femenina estaba allí, pero no desde el miedo o desde la debilidad que pudiera representar en la sociedad en la que estamos el rol de la mujer, sino al contrario. O sea, yo creo que las mujeres, esa valentía, ese tener esos ovarios en todos los sentidos, yo sentía que lo tenía, no desde la parte masculina, sino desde la parte femenina. Y que eso me permitía entonces explorar mi sexualidad. Pero es un proceso difícil si no tienes la ayuda de alguien especializado, enfrentarte tú mismo, porque no tienes las herramientas en la adolescencia o cuando superas la adolescencia, 21, 22 años, a entender qué pasa en ti y acercarte a los demás o a los otros hombres de manera cariñosa, sin tener ningún tipo de interés sexual. ¿Entiendes? Es porque ya de una vez te etiquetaban con eres gay, Sí, maricón. te maricón, no, y todavía, o sea, Sí, no obvio. es que esa deconstrucción ahora es que falta, porque nosotros estamos aquí en un nicho de Barcelona, que es una metrópolis, que sí es más aceptado, te puedes expresar de otra manera, puedes besar a otra gente, pero en la sociedad en la que nosotros crecimos, en la sociedad latinoamericana, es muy difícil asumir tu vulnerabilidad o tu sensibilidad femenina y demostrarla sin ningún tipo de prejuicios, porque de una vez eres condenado. Sí, y no creo que solo pase en el mundo hetero, porque de alguna forma hablando con amigos, o sea, totalmente gays, que en comunidad gay, o sea, también pasa un montón esto de como la dicotomía de los roles, ¿no? De alguna forma, si tú te presentas como más femenino, te tienes que mantener siempre en este rol de femenino y no puedes pasar como al masculino dentro mismo de la comunidad gay, que uno piensa, bueno, deben ser más abiertos a explorar, no sé qué. No, de alguna forma esta dicotomía se sigue manteniendo de la misma forma. Sí, muchas veces los roles también. Es decir, Exactamente. sí, o los roles tradicionales, o la forma de hacer familia, o el ideal de familia. Totalmente. Muchas veces puede pasar también. Sí, y como que de alguna forma no se te es permitido. De hecho, por ejemplo, he conocido como a mujeres lesbianas y todo que decían, no, esta es bisexual, como si fuese algo malo. Como si, o sea, o sos hetero o sos lesbiana, pero bisexual, no, porque Sí, no eso, se puede. yo escuchaba mucho Como- esta cuestión de hay que definirse, ¿no? Claro. Hay que definirse, tienes que elegir o uno o lo otro, no puedes quererlo todo, ¿no? O no puedes ser las dos cosas. Cuando en realidad yo creo que ahí está el primer error o lo primero que por ahí nos cuesta desconstruir, pero hay que hacerlo por una cuestión de que si no vivimos más encadenados, ¿no? De esta lógica binaria que nos limita de alguna forma, es como un sesgo del pensamiento, al que nos conduce yo creo que la misma estructura del lenguaje, pero bueno, es como que nos limita a pensar las cosas en términos de blanco-negro, hetero-homo, hombre-mujer, ¿no? Cuando en realidad son mucho más complejas y mucho más dinámicas, porque también eso es otra cosa. Sí. El ser, yo creo, ser mujer, ser hombre, ser femenino, ser masculino, ser hetero, ser homo, es algo siempre en devenir, yo creo, el ser. Claro, es algo total. siempre... En circulación. Exacto, y en construcción. Por ejemplo, yo soy alguien, pero si cuando yo conozco a otra persona, o hablo, mañana a la tarde voy a un bar y hablo con alguien que de repente tuvimos una buena conversación, o todo lo que me pasa, me transforma y de alguna manera hace que mi ser cambie, ¿no? O sea, o que algo cambie. Algo no cambia, pero algo sí Claro. cambia. A mí me gusta definirlo como quién soy, no quién soy, sino quién estoy siendo en este momento. Exacto. Claro. Porque al final, como tú dices, es un camino que hoy eres y mañana eres otra cosa, y no hablo solo de la parte sexual O de género. o de género, sino que esta persona que está hablando con ustedes hoy, aquí, mañana es otra persona, porque en este paso de aquí a mi casa,
me pueden suceder muchísimas cosas. Y cuando Exacto. caemos en el determinismo y en la imposición de decir qué somos o quiénes somos, que nos los exige la sociedad, es cuando entramos en conflicto con nosotros mismos. Y no está mal vivir en la duda. Yo creo que el ser humano, en la medida en que vive en la duda y se aleja de las certezas, Totalmente. entonces puede desarrollar una empatía y puede desarrollar una capacidad de análisis que al final termina ayudándote a vivir dentro Total. de la sociedad en la que Qué estamos. buena En forma de eso- decirlo, qué En bonito. eso estamos de acuerdo en este programa. Fernando Pessoa tiene una, sí, total, tenía una frase muy famosa, bueno, de un poema, ¿no? No me acuerdo cuál, pero que decía, ¿cómo saber lo que seré yo que no sé lo que soy? Es decir, siempre esa duda en torno al ser que hace que el ser pueda constantemente mantenerse en movimiento, en transformación, en aprendizaje constante, ¿no? En enriquecimiento incluso constante. Yo creo que Bonito. también es porque le tenemos Se viene la segunda. le tenemos demasiado miedo a lo desconocido. Sí. Y necesitamos ponerle etiquetas a las cosas, a las personas, a las identidades sexuales, porque es una manera de socialmente poder encajar una cosa en un sitio determinado y poder avanzar. Exacto. Hay personas que desarrollan una tolerancia más a trabajar desde esa duda, desde ese desorden, desde esa no etiqueta, pero para la mayoría, para el hombre masa, que capaz no tiene la oportunidad de estudiar, de leer, de vivir, de preguntarse, porque no necesitamos estudios universitarios para preguntarnos sobre la vida y sobre la existencia, entonces se le es muchísimo más difícil. Exacto, te estaba pensando, y también para tener un control, ¿no? Esta jerarquía, estas categorías sirven para tener un control sobre las cosas. Si Y- jerarquizamos, controlamos. Exacto, es Si una no, man- si no, entramos en anarquía total. Exacto, claro. Sobre todo pensar que dudar es vivir, ¿no? Y amar también, dudar. La duda es un tema que sale en todos los episodios, ¿no? Es apertura siempre. Exactamente. Y pensarnos también como que a mí si me hubiesen dicho, la verdad es que la identidad es una ficción, si me lo hubiesen dicho, me hubiese ahorrado un montón de problemas en la adolescencia, que es justamente cuando no entendés nada, porque estás como de alguna forma explorando la sexualidad, de repente hay cosas que te atraen, cosas que no te deberían atraer, que te atraen. Que no te deberían, que según no te deberían, la formación. exacto, según tu cultura, ¿no? Según las leyes que operan en tu familia, según las leyes que operan en tu instituto, en tu colegio, en lo que sea, ropa que incluso formas de vestir, formas de ser, como decía Flor, formas de sentarte. A mí me da gracia porque mi madre siempre quiso que yo fuera más femenina, ¿no? Pero me puso Andrea. Mi nombre es Andrea. Bueno, que en Italia es para hombres. Andrea significa hombre viril. Ah, mira. Así que, Como mami, Andrés. la próxima poneme ¿Qué un nombre que mensaje? signifique mujer suavecita, porque hombre viril me da para también, de alguna forma, ser... lo que pienso yo es que ambos tenemos lo masculino y lo femenino, ¿no? De alguna forma es como una exploración constante de la vida, y cuanto más nos permitamos explorar ambas cosas, nos va a ser más fácil también utilizarlas en los momentos en los que tenemos que utilizarlos, porque sí que por convencionalismo, había una chica que nos decía, no, hay que eliminar la etiqueta femenino-masculino. No, No. a ver, estamos hablando del lenguaje, el lenguaje siempre es limitado, ya lo sabemos. Acá siempre lo decimos, el lenguaje siempre va a representar un límite, pero es un convencionalismo que utilizamos, lo masculino, lo femenino. ¿Cuándo utilizo lo masculino? Y quizás lo masculino sí tenga que ver con esto más consciente, más asertivo, más de activo, más violento también, más de ir hacia, ¿no? Más activo, más de penetrar. Más de objetivo no sé y menos qué. de proceso. Exactamente. Y yo utilizo eso todo el rato. Hago proyectos, voy a trabajar, le meto caña, soy súper, de alguna forma, utilizo mi ira, mi rabia, mi creatividad para sacar cosas hacia lo exterior, ¿no? Y formalizar proyectos, no sé qué. Pero también utilizo esta parte vasija en la que contengo, en la que también me doy el espacio para contener, para dar lugar a lo emocional, para dar lugar... Y al otro también. a Dar veces. lugar al otro, para dar lugar justamente estas 27.000 palabras, para dar lugar a la palabra, para dar lugar al apoyo, a la empatía, a la vulnerabilidad, a la sensibilidad, que también es fortaleza. O sea, ese es el problema. El problema es
que dentro del convencionalismo masculino y femenino se le dio como si fuese fortaleza a lo masculino y debilidad a lo femenino. Cuando la mujer pare, a ver, se hicieron pruebas de si los hombres soportarían parir y los hombres la pasan re mal cuando les meten el mismo... Intensidad de dolor. Exacto. Sí, o menstruar y tener todos los meses dolor de varios, o 5 días al mes. Sangrar, y hacer tus tareas igual. Ahora, yo creo que... Y ser deportista de alto rendimiento. Bueno, con ¿ves? tu menstruación, con tu lo que sea. De alguna forma, el sexo, o sea, parir, yo creo que debe ser como lo más fuerte que hace un cuerpo humano, ¿no? O sea, parir varias veces, ni me imagino, ¿no? Bueno, un desgarro importante, ¿no? Bueno, de alguna forma se fue como... De alguna forma yo cuando he preguntado lo masculino y femenino, esto sí me acuerdo en la tertulia, le iba preguntando a la gente ¿qué asocias tú con lo masculino y qué con lo femenino? Y mucha gente me decía que lo femenino era asociado con lo débil, con lo suave, sí, con lo débil. En el imaginario colectivo podríamos decir que sí, que se asocia con eso. Y yo me pregunto por qué sentir es debilidad. Justamente porque no mucha gente está como de alguna forma, no mucha gente puede hacer vasija, puede hacer espacio. Yo creo que la diferencia está en que todos sentimos, pero no todos estamos dispuestos a demostrar lo que sentimos, porque allí abres la vulnerabilidad y en el caso de lo masculino, entendido socialmente, o los convencionalismos que tú acabas de decir, nos expone. Uh-huh. Y nadie quiere estar expuesto y nadie quiere ser juzgado. Y una cosa importantísima que hablaste tú de los padres, y es precisamente los principales generadores de esas diferencias o de esos clichés que desde pequeño te inculcan, y también es por el miedo. O sea, si tú eres hombre, es decir, si tú naciste con un pene, entonces tu comportamiento tiene que ser acorde con los estatutos impuestos en la sociedad en la que nos creamos, en la familia en la que estamos, en la religión en la que nos concibieron, porque si no, tu hijo va a sufrir. Sí, no va a ser aceptado en la sociedad. Y entonces tú como papá, ojo, no soy padre, pero lo he visto en mis hermanas, sí, en toda mi familia, les da miedo que los niños, por ser diferentes o por expresar cosas que no van acorde con lo que está socialmente impuesto, les genera a ella mayor estrés que a los propios niños. Totalmente, sí, eso pasa mucho con los padres. Conductismo, ¿no? Pero a tope, o sea... Uh-huh, uh-huh. Claro, les preocupa que quede como aislado de la sociedad o sea rechazado. Pero no tanto por ellos, sino por las mamás, por no sufrir ellas. O por los papás. No, exacto, los padres sufren más a veces ese rechazo que los propios niños, ¿no? Son más tolerantes los niños de alguna forma. Y los niños son todos, en principio, o sea, obviamente el proceso educativo es un proceso de siempre ir adaptándose e ir relegando aquello de lo espontáneo e ir acomodándose a aquello que la sociedad nos pide ser, ¿no? Nos exige ser de alguna forma. Entonces los niños al principio son muy espontáneos y por tanto son muy diferentes entre sí y digamos que abunda o se ve mucha multiplicidad, algo muy diverso, ¿no? Es decir, cada niño tiene su carácter, unos más introvertidos, otros más extrovertidos, unos más así, otros más así. Y en realidad ellos no tienen ningún problema en principio con esa diferencia. Creo que después lo que pasa en la sociedad es que la diferencia se ve como algo segregador o como algo malo, ¿no? Por el que no hace conjunto, el que no está dentro de las formas estereotipadas de ser, y que estandarizadas en función de su género, estandarizadas, entonces por tanto se rechaza, porque lo diferente es lo que se rechaza en realidad, ¿no? Lo otro al final, aquello que es otro a lo que es todo lo mismo. O sea, sí, básicamente sería esto, y así de esta manera es como el psicoanálisis, hablando así como coloquialmente, define al final como posición femenina o posición masculina. La posición masculina es aquella que se rige por los universales y por el todos son de esta manera, viriles, buenos oradores, lo que sea, ¿no? En cambio, lo femenino sería aquello que es apertura a eso y que rompe con esto, que no tiene nada que ver. Otredad es justamente por eso. ¿Por qué Simone de Beauvoir dijo que era el otro sexo, ¿no? Y ella, incluso la pregunta inaugural del segundo sexo es, ¿qué es una mujer? Que es la pregunta de Freud. La pregunta con la que muere Freud es la pregunta con la que inicia su trabajo teórico Simone de Beauvoir, ¿no? Es decir, Freud se preguntó qué es el continente, qué era la mujer, ¿no? El continente oscuro le llamaba, eso lo desconocido. Y Beauvoir inicia sus estudios con esa pregunta. Apenas abrí el segundo sexo, dice que es una mujer. Siempre se ha asociado con esa otredad, con algo que es lo diferente a un conjunto que es todo lo mismo, que es todo igual.
lo igual. Sí, y está bueno también ver cuando la sociedad pone algo como en lo débil. Ahí hay que prestar atención, porque si esto está en lo débil es porque hay justamente este miedo a explorar, porque es tan como de alguna forma inconcebible, ¿no? O sea, es como que ser mujer, o sea, lo femenino de alguna forma es un misterio capaz que tan grande que no abarca, ¿no? Es como justamente esta otredad, esta alteridad que no entra dentro de estos márgenes estructurados por la norma y por la ley, como se escapa. De alguna forma lo segregamos, lo tildamos como lo débil, y pues ahí lo dejamos escondido adentro de casa. Sí, yo tengo la teoría de que todo lo que se ha juzgado o condenado de débil, al final es lo más fuerte en realidad. Pasa con a veces la raza negra, que pasó en su momento, que se los esclavizó y se los tildó de débiles, cuando en realidad, bueno, perdón, pero son la raza más fuerte. Son más fuertes que los blancos. Y la mujer lo mismo, yo creo. Y después, bueno, ahora que hablas del misterio, ya tenemos que ir cerrando, pero voy a leer una cita muy breve, y después paso la palabra, pero de Simone de Beauvoir, también El segundo sexo, que dice: no todo humano hembra es necesariamente mujer, sino que necesita además participar de esa realidad misteriosa y amenazadora que es la feminidad, ¿no? O sea, y quizás ahí está la cuestión de qué es lo femenino, que no es la ropa que usamos, o si nos pintamos las uñas o no, o si usamos tacones o no, sino más bien algo que tiene que ver con ese misterio, con aquello que escapa a esas categorías racionales que segregan, que esas categorías en las que hay que encajar sí o sí para ser aceptado en la sociedad. Es algo que queda por fuera de la lógica, podríamos decirlo de manera un poco ahí resumidísima. Sí, hay algo en la capacidad de sostener el vacío, vasija que hablabas, y creo que se requiere mucha fortaleza justamente para sostener este vacío y este misterio, ¿no? Que lo podemos hacer tanto mujeres como hombres, ¿no? Esa exploración del vacío, que es esa exploración de la feminidad. Sí, quizá pensaba ahora, quizá donde lo masculino responde, lo femenino pregunta, Exacto. ¿no? Es decir, que yo lo que creo también, ya estamos cerrando, ¿no? Y nos acaban de avisar. Ah, vale, perfecto. Contanos. Pero sí. No, que independientemente de eso, de lo femenino, de los extremos de lo femenino y lo masculino, como seres pensantes, sensibles, es aprovechar todo lo que contenemos dentro, tanto en lo femenino como en lo masculino, saber en la sociedad en la que estamos y poner todo al servicio, todo lo que tenemos, tanto lo masculino como lo femenino, al servicio de nuestros intereses personales. Porque al final, si tú sabes dónde te estás desenvolviendo, si estás en Barcelona o si estás en Irán, tu libertad interior no va a cambiar. Pero tienes que ser muy inteligente para poder sobrevivir en esa sociedad. Y al final lo que queremos es sobrevivir independientemente de donde estemos, sin perder lo que somos. Qué bonito. Ahora, pensaba si no, también está bien el concepto de inteligencia, pero a veces si no también es la intuición. Sí. Que también es otra inteligencia, pero no la inteligencia lógico-racional, sino la inteligencia intuitiva, de ser aquello que sentimos a veces también. Independientemente de si la sociedad te lo va a juzgar de bueno o malo, te va a dar el check. Y que muchas veces tampoco tienes que levantar la bandera y decir yo soy esto. Exacto, jamás. Bajemos las banderas, por favor. Tú aprovecha lo que tienes y trata de vivir con eso sin dejar que la sociedad en la que estés te permita no ser tú. Sí, Qué hermoso. Aprovechar también para ser un poco flexibles también, y cuando nos encontramos con el otro y permitirle al otro hacer un despliegue de su parte femenina o masculina en cualquier momento. Más allá de que esta persona se ha presentado hasta hoy, se ha presentado como muy masculino y tiene una actitud muy femenina, por favor no puntualizar eso, de permitirle crear de alguna forma y jugar con ambas, jugar entre ambos polos, con todos sus degradés, permitirle al otro jugar sin juzgarle, ¿no? Eso es muy importante para nosotros como compañeros, con nuestros amigos, con nuestros hermanos, con nuestros padres incluso, ¿no? No juzgar, no tildar al otro. Esto que estás haciendo es muy masculino, esto es muy femenino. De alguna forma permitirle al otro manifestarse
como quiera manifestarse, ¿no? Total, Es sí. importante tenerlo en cuenta uno, ¿no? Para con el amigo, con la amiga, permitirle sentarse como quiera, hablar como quiera, expresarse como quiera, ponerse la ropa que quiera, de alguna forma celebrar esta diferencia y esta creación por parte del otro que hoy elige presentarse de otra forma. Sí. Yo en mí conviven las dos cosas y la trato de disfrutar al máximo. No me pongo falda, pero no porque no me gusta. No es una cosa de Es que incómodo. no me la podría poner. A Además veces que es tengo las incómodo. piernas muy guapas, entonces mira. Pero es que no me llama la Yo atención tampoco me vestirme de pongo mujer. Pero la forma, pero en cuanto al fondo, yo disfruto de mi feminidad al máximo y trato de adaptarme al sitio donde estoy porque entiendo que no vivo en una montaña y que hay cosas que respetar y hay límites que es mejor por la paz general, social, no traspasar. Muy bien, exacto. Bueno, para cerrar un poco, recordar eso, ¿no? El sistema sexo-género es un sistema de escritura, como bien dijo Paul Preciado, y el cuerpo es el texto en el que este sistema de escritura se escribe. Entonces, siempre estar atentos también a tratar de leer y escuchar lo que nuestro cuerpo nos dice y dónde chirría toda esa vorágine de estereotipos y de exigencias que la sociedad nos ha inducido a hacer y en realidad a veces no tiene nada que ver con lo que nosotros quisiéramos experimentar. Así que invitar, como dijo Andy, a jugar y a siempre ensayar eso que siempre está en devenir, que es el ser, ¿no? Errar y errar. Somos seres erráticos, es cierto. Esto de seres racionales es una... Pintale el cuarto de amarillo, pelotuda. Amarillo con puntos verdes, sí. Y bueno, nos vamos despidiendo. Muchas gracias, Gracias, Rodo. No, Ha gracias sido a un ustedes. placer. Ahora Y seguimos tertuleando en el seguimos post tertuleando antibirras. con las por favor. birras. En el Gracias, post Flor. antibirras, antifilo. y birra. Bienvenida, Flor. Gracias. Qué lindo estar de vuelta en Barcelona. la Bravo, verdad. Messi. Nos vemos la próxima Vamos, y nos Messi, vemos carajo. el jueves 22 a las 20 horas en Club Cronopios para tratar el tema de la locura. Nada más ni nada menos.